Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a tocar el tema número 9 de la materia Educación para la Salud, con el título de Coronavirus 19, más conocido como COVID-19. Los objetivos para el tema es conocer los antecedentes del COVID-19, clasificar a los pacientes según su cuadro clínico, identificar las etapas del COVID-19, conocer las medidas preventivas contra el COVID-19. Entonces, iniciando, vamos a ver y recordar los antecedentes, el cual en diciembre del 2019, en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, de la República Popular de China, se presentó un brote de una neumonía de causa desconocida. En este brote se registraron 27 casos de síndrome respiratorio agudo, que fue establecido o vinculado al mercado de mariscos de Wuhan. El 30 de enero del 2022, ya con más de 9.700 casos confirmados en la República Popular de China y 106 casos confirmados en otros 19 países, el director general de la Organización Mundial de Salud declara el brote de una emergencia de salud pública de importancia internacional. El 26 de febrero del 2020, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, emitió la alerta epidemiológica para América Latina. El 11 de marzo, tras una evaluación de la situación a nivel mundial, la Organización Mundial de Salud declara como pandemia, en el cual la Organización Mundial de Salud, en colaboración y consulta con la Organización Mundial de Sanidad Animal y la Organización de las Naciones Unidas de la Agricultura y la Alimentación, han denominado a la enfermedad como COVID-19. Vamos a hablar de las definiciones de algunos casos, como ser el caso sospechoso. Este es un paciente con alguna infección respiratoria aguda que presente fiebre o algún otro signo y síntoma que sea característico de una enfermedad respiratoria, como ser la tos o la dificultad de respirar. Pero tenía que estar asociado a un historial de viaje o a una residencia en un país o área donde hayan reportado la enfermedad o de transmisión local, como ser el COVID-19, que haya estado durante los últimos 14 días antes de la aparición de los síntomas. También otro paciente era aquel que tenía una infección respiratoria, pero que ya haya estado en contacto con un paciente de COVID-19 confirmado en los últimos 14 días de los síntomas. El tercero es el paciente con una infección respiratoria aguda grave, fiebre y ya por lo menos uno o dos síntomas de la enfermedad respiratoria, como ser la tos, la dificultad respiratoria. Estos ya se requería una hospitalización. Luego tenemos el caso confirmado, que es un caso sospechoso con una prueba de laboratorio para SARS-CoV-2 que diera positivo. Tenemos el caso descartado, que era un caso sospechoso con prueba de laboratorio para SARS-CoV-2 negativo. Tenemos al caso probable, que es el caso sospechoso para quien las pruebas para el virus COVID-19 no son concluyentes o no son bien determinados. El caso sospechoso para quien la prueba no la pudieran realizar por ningún motivo. En este tenemos algunos pacientes que tenían la desviación del tabique o alguna otra anomalía a nivel de la nariz. Por último tenemos el caso recuperado, que es un caso confirmado que después de la remisión
del cuadro clínico inicial y haya presentado 2 pruebas negativas, como ser el PCR para SARS-CoV-2, con un intervalo de separación de 24 horas entre ambas pruebas para dar así como ya paciente recuperado. Hablando de la etiología, el virus causante de esta enfermedad fue denominado como SARS-CoV-2 por su homología genética con el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo, el cual fue responsable de la epidemia en gran escala en Asia en el año 2003. La enfermedad en el año 2019 llegó a tomar el nombre de coronavirus 19 con la sigla inglesa COVID-19, que provenía de coronavirus disease, identificado en el año 2019. El coronavirus pertenece a la familia Coronaviridae de la subfamilia Orthocoronaviridae. Son virus de genoma ARN con sentido positivo. Hablando en cuanto a la epidemiología, en las últimas 2 décadas han surgido 3 nuevos coronavirus humanos que son de origen animal, como son descritos a continuación. Tenemos el primero, que es el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo SARS, que fue caracterizada por una neumonía atípica que apareció por primera vez en noviembre del 2002 en la provincia de Cantón, China, que se propagó a Hong Kong y Vietnam a finales de febrero del 2003 y a otros países a través de las personas infectadas con viajes por medios aéreos o terrestres. El segundo tenemos el coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS-CoV. Es un coronavirus identificado por primera vez en el año 2012 en Arabia Saudita. Fue causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio. Y el número 3 es el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo, más conocido también como SARS-CoV-2, que tuvo origen en Wuhan, capital de la provincia de Hubei, en China, reportado el 31 del 2019. La presencia de caso de síndrome respiratorio aguda de etiología desconocida en personas vinculadas al mercado de productos marinos, venta y consumo de animales, incluso algunos de tipo salvaje, la Organización Mundial de Salud anunció el COVID-2019 con el nombre de esta nueva enfermedad en la fecha 11 de febrero del 2020. Hablando de los mecanismos de transmisión, el virus es altamente contagioso y se propaga por las vías de gotitas y contacto directo, los aerosoles. Está en estudio que se pueda transmitir también a través de las heces, pero no hay evidencia que fundamente que sí sea infeccioso y sea un método de transmisión. El virus del SARS-CoV-2 puede detectarse inicialmente entre el primer y segundo día antes del inicio de los síntomas, que se van a ir presentando a través del tracto respiratorio superior. El virus puede persistir de 7 a 12 días en casos moderados y hasta 2 semanas en casos graves. La eliminación viral prolongada de los aspirados nasofaringios se puede presentar hasta al menos 24 horas después del inicio de los síntomas. Como ya habíamos indicado, las heces también se tiene un criterio de diagnóstico de ARN hasta en un 30% que presentan los pacientes hasta el día 5 después del inicio de los síntomas,
pero que no se ha determinado por falta de estudio si es uno de los mecanismos de transmisión de bastante importancia. Se ha observado, sí, la propagación prolongada del virus en niños. Se ha identificado que más o menos ellos pueden hasta los 22 días llegar todavía a portar el virus. Se debe aconsejar a todos los pacientes dados de alta que sigan estrictamente las precauciones de higiene personal para proteger el contacto del hogar. Como vemos en la imagen también, ahí la transmisión en el hogar. Los estudios de transmisión actualmente siguen en curso, pero los resultados preliminares estiman que el ataque secundario en los hogares fue de 3 al 10% aproximadamente. Es por eso que en un determinado momento, cuando no se contaba con todos los métodos de diagnóstico por precios elevados o falta de insumos, bastaba de que uno de los familiares diera positivo y directamente se catalogaba toda la familia como positivos o posibles positivos, en los cuales ya se debía iniciar el tratamiento oportuno para evitar cualquier complicación. Los grupos en riesgo ante el COVID-19 podemos ver de que son los adultos mayores, mujeres embarazadas, la población pediátrica, personas con enfermedad crónicas como ser la hipertensión arterial, cardiopatía, nefropatía, la diabetes mellitus y otras más enfermedades. Hablando del periodo de incubación y la presentación de los síntomas, aquí podemos ver una imagen que nos explica la línea del tiempo de la infección, en el cual de 0 a 6 días se da inicio de los síntomas hasta la aparición de la disnea, que era el síntoma más importante. Se determinaba que era un periodo de incubación de 3 a 6 días. Ya empezábamos a darnos cuenta de algunos pacientes pasado el 7º y 8º día, que era donde se catalogaba a los pacientes en leves o graves, ya que iba a determinar la hipoxia o la disnea que éste presentaba. Si el paciente ha sido atendido de manera oportuna en los primeros días, no llegaba a un proceso más complicado, como se presentaba del 9º día hasta el 12º, que era muy característico el síndrome de distrés respiratorio agudo, y estos lastimosamente eran aquellos pacientes que iban a ingresar a una unidad de terapia intensiva. Las etapas de la infección, vemos de que hay 3 etapas. La etapa 1 o infección viral temprana. En esta etapa es de la replicación viral. Transcurre desde el momento de la infección hasta el establecimiento temprano de la enfermedad. Es donde, recordando el anterior cuadro, es hasta el día 6, que es donde presentaba los síntomas leves. La etapa 2 o afectación pulmonar se dividía en 2 fases. La etapa 2A y la etapa 2B, que ya presentaba una hipoxia. En esta etapa, la enfermedad pulmonar ya estaba establecido. Los síntomas corresponden a una neumonía viral que estaba acompañado de tos, fiebre, y era muy determinante, como les he indicado, la disnea o la hipoxia para clasificarlo si era etapa 2A o etapa 2B. La etapa 3 o inflamatorio, ya era la etapa grave, caracterizada por una hiperinflación sistémica. Pocos pacientes progresaban a esta etapa, pero aquellos que lo hacían lastimosamente tenían secuelas muy graves o terminaban con la muerte, la cual era característico, como se ha indicado, por un síndrome de superinflación a nivel sistémico extrapulmonar y al mismo tiempo pulmonar. Hablando de la clínica,
El cuadro clínico del COVID-19 es variable. Eso se han podido dar cuenta ustedes. Toda la población que hemos enfermado en algún momento, que en algunos pacientes será con mayor severidad y en otros será más leves o asintomáticos. Determinaba el sistema inmunológico, la alimentación que hemos tenido en nuestra niñez, la actividad física y demás situaciones. Pero vemos de que hay una manifestación general y respiratorias que eran lo más frecuente, que eran la fiebre, tos seca o tos productiva, existía la fatiga, la disnea, otros síntomas pero menos frecuentes era la cefalea, náuseas, vómitos, hemoptisis, y luego también había una manifestación extrapulmonar como ser la parte neurológica, que esto se presentaba a través de los signos y síntomas del sistema nervioso central, como ser la cefalea, alteración de la conciencia en pacientes más críticos. A nivel del sistema nervioso periférico había la alteración de la percepción de sabores y los olores, más conocido como anosmia. En algunos pacientes presentaban también una afección músculo-esquelético de gran intensidad. Como segundo teníamos las manifestaciones cardiológicas, que los síntomas estaban relacionados con una falla cardíaca o un daño del miocardio agudo. Incluso no tenían fiebre estos pacientes, no presentaban síntomas respiratorios y directamente presentaban la parte cardiológica. Y como último tenemos las manifestaciones por parte oftalmológicas. Se puede presentar la sequedad en los ojos, visión borrosa, sensación del cuerpo extraño y la congestión conjuntival. Lo más importante de la parte oftalmológica era la sequedad en los ojos, que nos ayudó en un cierto tiempo, cuando ya no contábamos con los antígenos, por clínica. Era muy notorio en aquellos pacientes que presentaban la sequedad en los ojos, la irritación. Entonces ya nosotros teníamos los medios, los recaudos necesarios de bioseguridad con estos pacientes, porque ya sabíamos que por clínica eran pacientes altamente sospechosos. Al mismo tiempo hay una descripción clínica que se da según las etapas, como ya recordando. La etapa 1 o la infección temprana tenía características de síntomas leves como malestar general, fiebre, tos, odinofagia, cefalea. En la etapa 2 o pulmonar habíamos indicado que estaban clasificados en dos. La etapa 2A no presentaba la hipoxia. En la etapa 2B sí ya presenta una hipoxia significativa. En la etapa 3, caracterizado por una insuficiencia respiratoria, un síndrome de distrés respiratorio agudo, falla cardíaca, vasoplegia, shock, sepsis y una disfunción multiorgánica. El diagnóstico. El diagnóstico debe basarse en tres pilares fundamentales. La parte epidemiológica, si viene de algún lugar endémico, es por eso que llenábamos la ficha epidemiológica para saber, al mismo tiempo asociarlo con la clínica y los estudios de apoyo para un diagnóstico temprano, oportuno, y así poder ayudar a la gente a que tenga la enfermedad, pero de una manera leve y sin complicaciones. Había que instaurar con prontitud las medidas de bioseguridad pertinentes para este tipo de cuadros e identificar enseguida a los pacientes que presentaban manifestaciones moderadas o graves para evitar que estos pacientes lleguen a una terapia. Administrar de inmediato los tratamientos sintomáticos optimizados. Esto ha sido una enfermedad nueva para nosotros, dentro de comillas, que no sabíamos muy bien cómo tratar, pero que a medida de que íbamos tratando ciertos síntomas hemos ido mejorando
hemos ido ayudando a la población y así evitar de que lleguen a cuadros más complicados. Gestionar cuanto antes el ingreso a una o producir una derivación a una unidad de cuidados intensivos según protocolo asistencial era muy importante. Si nosotros ya detectábamos, si recuerdan, el cuadro lineal del avance de la enfermedad, hasta el sexto día los síntomas eran leves, pero para el séptimo y octavo día era donde íbamos a determinar si controlábamos la hipoxia y poder determinar si lo atendíamos simplemente con oxígeno en su domicilio o en un centro de segundo nivel, o directamente debía ser internado en una terapia porque el paciente requería ser intubado. Para esto tuvimos también los exámenes complementarios que nos ayudaron mucho. Un hemograma nos daba un marcador como ser la infección del PCR. Al mismo tiempo podíamos sacar pruebas más específicos como la RT-PCR. La radiografía simple de tórax nos ya mostraba un pantallazo, como pueden ver en la primera imagen. Esta es una placa dentro de todo normal. Y a la derecha tenemos ya una radiografía con algunos infiltraditos que nos determinaba que ya eran pacientes que estaban teniendo alguna alteración a nivel respiratorio. La tomografía nos ayudó bastante. También en algunos casos cuando no se contaba con un tomógrafo, pero sí teníamos un ecógrafo, optábamos por una ecografía de tórax. Otros estudios que apoyaron al diagnóstico, tenemos la prueba rápida que nos ha ayudado bastante, la prueba rápida con carga viral para determinar en qué etapa se encontraba y el ELISA. Hablando en cuanto al tratamiento, el tratamiento va a depender siempre de la etapa y la gravedad de cada paciente. Nosotros, por la necesidad, nos hemos vuelto en todas nuestras familias especialistas en pacientes COVID porque no había un espacio en un hospital público ni en el privado, por lo cual, y lo más importante de manera general que debíamos hacer era monitorizar. Esto era lo más importante. Ustedes vieron el excesivo costo que costaba un saturómetro para controlar los niveles de oxígeno. Al nosotros monitorizar, podíamos identificar y tratar oportunamente complicaciones al síndrome de distrés respiratorio agudo y prevenirlo. La oxigenoterapia es administrar el oxígeno de forma inmediata a pacientes que ya requerían, de acuerdo al criterio médico, a cuántos libras iba a recibir el oxígeno. Por eso en la etapa 2 se clasificaba si tenía hipoxia o no presentaba. No se olviden. Tenía que haber una reposición de líquidos de manera intravenoso para que sea más eficaz y oportuno. Al mismo tiempo se administraba corticoides, antibióticos, antivirales, que no vamos a entrar en detalle porque no está especificado en el dossier. Esto es de manera general. Las medidas preventivas para el COVID-19 ya lo sabemos de memoria, pero nos vamos a basar en el dossier y vamos a simplemente responder las cosas que están en el dossier y no lo que hemos aprendido de alguna manera o nos ha comentado alguna vecina. Dentro de esto, lo más importante es la bioseguridad. Lavado de manos, uso de barbijo, uso de alcohol, el distanciamiento, la higiene respiratoria. ¿Esto en qué consistía? Es el procedimiento en cubrirse la boca y nariz con el codo flexionado o un pañuelo al toser, estornudar, desechable para que así los residuos no sean diseminados o vueltos a ser utilizados. Se debe evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca para no arrastrar el virus a las mucosas. El distanciamiento social era la forma de prevenir más eficaz. El Ministerio de Salud ha
determinado que se debía evitar aglomeraciones y mantener 1.5 metros de distancia entre una y otra persona, ya que, como recordamos, los medios de transmisión eran a través de las gotitas de la secreción nasal. La alimentación saludable se define como aquella que es suficientemente completa, equilibrada, satisfactoria, segura, adaptada al comensal y a su entorno de una manera sostenible y accesible, a través de una dieta variada en frutas, verduras, productos integrales, el consumo de derivados lácteos, el consumo de agua, que era muy importante el consumir por lo menos 2 litros de agua al día, sobre todo en las personas, en los adultos mayores, para mantenerlos hidratados. Se debía consumir no solo los 3 alimentos que estamos acostumbrados, desayuno, almuerzo y cena. Era muy importante en este caso aumentar lo que eran las dietas entre almuerzos fuertes que se determinan, que eran a media mañana, a las 10 y a las 4 de la tarde, para dividir en segmentos y así poder tener de 3 a 5 raciones por día y poder cubrir la necesidad. Hablando en cuanto a otro método de prevención, es la vacuna. En Bolivia actualmente, bajo el instructivo 25 del Ministerio de Salud y Deportes, que fue emitido el 27 de diciembre del 2022, puso a disposición de la población vacunas contra el COVID-19 bajo el siguiente esquema, a través de según grupo etario. En menores de 17 años se debe contar con 4 dosis y en los adultos superiores a 18 años se debe contar con la quinta dosis que está especificado ahí en la imagen. Dentro de esto también es muy importante, ¿no?, recordar que la actividad física prevenía el sedentarismo, el descanso, dormir de 7 a 8 horas por la noche, reponía las energías, hacía de que el sistema inmunológico regenere, y otras funciones dentro del metabolismo y la salud mental, convirtiéndose así en una necesidad para poder combatir al COVID. Las preguntas de razonamiento que dejamos: ¿qué tan importante es la información en la población sobre el COVID-19? ¿Cuáles son los métodos de transmisión? Como segundo, y tercero, ¿cuál de todas las medidas preventivas es la más importante o de mayor relevancia? Ya ustedes conocen, chicos, la bibliografía, las aclaraciones como siempre en cada tema. Las presentaciones y videos son solo de referencia, es una visión general del tema. Responsabilidad de cada postulante estudiar todo el contenido del capítulo, desde el título, resumen, terminología, tablas, gráficos, dibujos. En caso de dudas o preguntas, no se olviden dejar en la plataforma de Classroom en la sección de preguntas del tema. Muchas gracias, chicos, y recomendaciones: no se olviden en el examen simplemente basarse en el dossier, no lo que nos comentó un médico, no lo que hemos vivido por experiencia propia o lo que el vecino nos ha indicado. Para no tener problemas o observaciones, simplemente nos basaremos en el dossier. Gracias, chicos, y buenas tardes.